por estar en este espacio, ¿cierto? Esta es una invitación de Santa Catalina de Siena, de MONUSAC 6, nuestro modelo de Naciones Unidas de este año, ¿cierto? Que queremos ofrecerles un espacio formativo previo al encuentro de jueves, viernes y sábado, en el cual realizaremos el debate en este comité ONU Mujeres, ¿cierto? ONU Mujeres es uno de los comités más exitosos y más pedidos en todos los eventos de MONUSAC, ¿cierto? Siempre piden hacer ONU Mujeres y casi siempre lo hemos hecho, ¿cierto? El año pasado creo que no, pero creo que fue Daniela la que me convenció de hacerlo de nuevo, o no sé quién. Entonces, me parece que es válido porque si hay temáticas importantes y es muy relevante el tema de todo lo que tiene que ver con el empoderamiento femenino y muchas otras cosas que pretende ONU Mujeres como tal. Entonces, hoy tenemos a Juan Gabriel Montoya, que es docente de nuestra institución de Santa Catalina, que es magíster en Derechos Humanos, en Educación y Derechos Humanos, que nos va a compartir el día de hoy, ¿cierto? El tema que nos ayudaría a comprender mejor lo que queremos hacer en el debate. Entonces, el espacio está para las preguntas, para los que están aquí en la reunión, para que hagan preguntas, para que lo que a medida que Juan Gabriel va haciendo la presentación, pues pueden intervenir, preguntar por el chat, estamos pendientes para resolver todas sus dudas y sus inquietudes. En lo procedimental con relación al modelo, si va a haber una moción o cierto tipo de procedimiento, pues Daniela, que es nuestra secretaria general, les responderá, ¿cierto? Juan Gabriel está para la parte pues teórica del tema de ONU Mujeres en esta noche. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a Juan Gabriel. Muchas gracias, Juan Gabriel, por Muchas apoyarnos como gracias, siempre. Diego. Y bienvenidos son todos tuyos. Bueno, muchachos, feliz noche. Eh, no sé por qué, como estoy viendo la pantalla, no sé cuántos más han ingresado, además de las dos niñas que saludamos al inicio. Eh, de igual manera, a los que no están presentes por alguna situación, también espero que si van a ver la grabación, disfruten un poco de esto que queremos compartir la noche de hoy. Nuestra vocación de enseñar siempre nos lleva a nosotros a explorar un poco más, ¿cierto? Eh, yo no soy, tengo que ser honesto, yo no soy un experto en tema de mujeres, en feminismo. Sin embargo, como ha sido de costumbre desde que estoy en la institución de Santa Catalina de Siena, mi compañero Diego siempre me invita a hacer la apertura a alguna de las comisiones y hoy fue un reto para mí, ¿cierto? Sentarme a, a de pronto indagar un poco más sobre cómo ha sido la violencia en el género femenino, ¿cierto? Violencia de género. Y bueno, espero que disfruten pues este espacio. Quise llamar la presentación La otra pandemia, violencia en el hogar en tiempos de cuarentena. La presentación, digamos que en un principio vamos a hacer un poco muy teóricos, definiendo algunos conceptos importantes y al final pues vamos a tener algunas cifras en Colombia, cómo se dio el aumento pues de la violencia de género, en especial en la violencia femenina, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a arrancar con esta diapositiva, el iceberg de la violencia contra las mujeres. Iceberg es importante porque nosotros vemos casi siempre lo que es hacia afuera, ¿cierto? Entonces, el feminicidio es como los titulares que se lleva casi siempre cuando se habla de violencia hacia las mujeres en los últimos 2 años más o menos, ¿cierto? Pero mucho más allá de eso que se ve tan tangible como las cifras de mujeres asesinadas por su condición de mujer, eh, eh, tenemos algo más profundo que es la violencia simbólica, ¿cierto?
Acá tenemos a Pierre Bourdieu, un sociólogo muy importante que nos habla de cómo las personas que ejercen ese rol dominador ejercen una violencia indirecta con las personas que ejercen el rol de dominado, ¿cierto? Entonces, lastimosamente tenemos que hablar en unos términos sociológicos fuertes para poder decir de que, eh, como si estuviéramos hablando también del concepto de víctima, victimario, pero acá vamos a hablar del rol dominador al rol de dominado, ¿cierto? Eh, Pierre Bourdieu tiene una frase bien importante que creo que más adelante lo vamos a trabajar cuando hablemos de por qué no se denuncian estos tipos de violencia, y es que Bourdieu nos dice, los cómplices de la dominación a la que están sometidos. Entonces los dominados lastimosamente también se hacen cómplices de esa dominación. Eh, bueno, otra cosa importante con relación a lo que hablamos de la violencia simbólica eh, es que hemos naturalizado esta violencia, ¿cierto? Entonces, como tenemos una sociedad o en Occidente principalmente, hemos tenido una sociedad machista, una sociedad dominada por el hombre, acá hablando de hombre no como especie, sino como el género, ¿cierto? Donde las mujeres les ha tocado durante los últimos 200 años, mucho más que los hombres, realizar una reivindicación de derechos. Eh, Todavía tenemos naturalizados ciertos roles, ¿cierto? Ciertas profesiones, que a medida pues de que transcurra la conversación lo vamos a ir trabajando. Dentro de esa naturalización quiero mencionar 5 aspectos. Uno es que siempre se ha enseñado a que la mujer ha sido subalterna al hombre. Entonces, acá hay unos rótulos, unos señalamientos de cómo deben comportarse las niñas, cómo deben de comportarse los niños. Otro asunto importante es que se moldean los cuerpos. Entonces, el asunto estético de la mujer, de que se tiene que alimentar bien porque tiene que lucir bonita para su esposo, para su novio, para su pareja. Eh, También tenemos en esa naturalización que hay unos espacios restringidos. Entonces nosotros miramos cómo en Medio Oriente se utiliza la burka y las mujeres no pueden quitársela, ¿cierto? Y eso genera restricciones a diferentes espacios dentro de la sociedad. También tenemos un lenguaje machista. Todo eso que les estoy contando es la naturalización de esa relación de dominado y dominado, de dominador y dominado, ¿cierto? A partir del pensamiento de este sociólogo Pierre Bourdieu. El lenguaje machista, excluyente, y como quinto, la manipulación de la historia. Por eso les decía que en Occidente siempre la historia ha marcado a las mujeres. Y un ejemplo muy claro fue la purga contra las brujas en la Edad Media, hacia el siglo XIII más o menos, cuando estas mujeres en Europa estaban obteniendo un conocimiento natural, un conocimiento de plantas, un conocimiento medicinal y de alguna otra manera, pues, ¿cómo íbamos a permitir que estas mujeres tengan tal conocimiento sabiendo de que había una supremacía del hombre sobre la mujer? Bueno, no sé si de pronto voy quedando claro, si hay alguna pregunta o continuamos, Diego. Pues por acá en el chat no hay preguntas, ¿cierto? Listo, No sé si dale, alguna tiene una pregunta por ahí, igual te listo. interrumpimos. No, dale, tranquilo, listo. Bueno, entonces tenemos que identificar que hay algunos tipos de violencia, son conceptos necesarios
que hay que aclarar, ¿cierto? Que es la violencia de género y la violencia doméstica. La violencia de género es precisamente esa violencia que se ejerce hacia las mujeres, donde hay daño físico, daño psicológico, daño emocional, daño sexual. Entonces, a partir de la declaración de la Asamblea de Naciones Unidas en el 93, empieza un interés mucho más profundo de cómo llegar a defender los derechos de las mujeres, principalmente a eliminar su violencia. Y diferenciamos entonces violencia de género con violencia doméstica, porque la violencia doméstica no necesariamente es donde el dominador es el hombre y la dominada es la mujer, sino que pues todos los miembros de la familia pueden ejercer ese mismo rol, ¿cierto? Entonces, muchas veces hay familias donde hay violencia doméstica porque el hijo de 18 años consume drogas, llega a su casa a, a pegarle a su mamá, por ejemplo, ¿cierto? Y esa no es una violencia de género, sino una violencia doméstica. Eh, Principalmente entonces la violencia de género se ejerce del hombre hacia la mujer. Bueno, acá ya tenemos pues cómo en el seno familiar se encuentran las distintas agresiones. Ahí vamos dando cuenta de que no solamente la mujer es la víctima, sino los hijos, y eso es importante que lo vayan teniendo en cuenta. Bueno. Factores que perpetúan este tipo de violencias. Uno es la socialización específica del género. Entonces siempre hemos hablado de que el hombre es mucho más importante que las mujeres. Segundo, las definiciones culturales de los roles sexuales apropiados para hombres y para mujeres. Entonces, se me viene a la mente el recuerdo de niño de que de pronto uno, bueno, no sé si a ustedes en generaciones tan nuevas les tocó, pero uno jugaba a la casita con las primitas, con los primos, ¿cierto? En esa de 4 o 6 años más o menos, y uno no podía sino tener el rol del papá, ¿cierto? Y tenía que poner una voz gruesa y era el que tenía que mandar en la casa y, y era el hombre el que tenía que definir cómo se daba el juego. Entonces ahí vamos dando definición de ese rol masculino sobre el rol femenino. Las expectativas del cumplimiento de estos roles, entonces ahí tenemos cómo el patriarcado ejerce presión en las esferas más íntimas de las microsociedades, o sea, de las familias. Siempre se ha pretendido de que el hombre es superior a la mujer, porque es más fuerte, porque digamos que si nosotros lo tomamos desde un asunto primitivo, entonces el hombre era el que tenía que salir a cazar, a recolectar, y lastimosamente en esa primera división del trabajo se le dio más importancia a eso que al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar, sabiendo que los antropólogos hablan de la definición del trabajo como algo natural del ser humano. Bueno, valores que dan a los derechos de propiedad sobre las mujeres y las niñas. Muchas veces en las familias, siendo la mujer mayor, quien tiene que cuidar en esa relación, por ejemplo, de hermanos, el que tiene que cuidar es el niño a la mujer o a la niña, ¿cierto? Siendo la mujer mayor, es el niño pequeño el que tiene que cuidar. Siempre hablamos de que la noción de familia es en una esfera privada y está el control masculino. No sé si alcanzan a ver la imagen superior derecha donde hay una familia cenando. No sé si de pronto alguno de los participantes quisiera describirme la imagen. El hombre está a la cabeza de la mesa.
el hombre es la cabeza, exacto, el hombre es la cabeza de la mesa. Y hay otro detalle importante. ¿Quién está al frente del jefe de la familia? El niño. El niño, el heredero, ¿cierto? Es medieval. Mire que nosotros hablamos de que somos una sociedad moderna y todavía pensamos de una manera medieval en muchas cosas. Por eso, cuando ustedes se vayan a casar, compren un comedor que sea circular, ¿cierto? Que la enseñanza de la leyenda de Camelot, del rey Arturo, nos ayude a que todos somos iguales. Por eso el asunto de la mesa redonda cobra importancia en una sociedad igualitaria. Acá en una sociedad como la muestra la imagen, es una sociedad patriarcal, machista, todos esos estereotipos que procuramos y deseamos que se vayan agotando en nuestra sociedad. También hay determinadas costumbres matrimoniales como la dote. Entonces, cuando se establece en la Edad Media ese contrato, porque el matrimonio es un contrato entre una pareja, el hombre es el que debe llevar pues la rienda del hogar. Y lo último en esta diapositiva que me parece importante, disculpen por favor, la aceptación de la violencia como medio para resolver conflictos. Entonces siempre utilizamos la agresión física principalmente o en su defecto la agresión verbal para darle solución a los conflictos en la familia. Y casi siempre esa resolución se da a partir del género masculino. Y me parece importante esa imagen de la izquierda, donde, donde la mujer no puede ser prisionera, no puede estar prisionera en la cabeza del hombre o en el mundo del hombre. Bueno, yo quise darle, digamos que un toque a esta presentación y estuve buscando en diferentes medios, en investigaciones, etcétera, en medios de comunicación, en revistas, en periódicos, algunos testimonios como para darle mucho más sentido a la presentación. Entonces, con relación a esto, en el periódico El Mundo de España, en un informe sobre violencia de género, se dice lo siguiente: infame y aterrador. Me propuso darme un abrazo y luego dejar que lo besara. No esperó mi respuesta. Me besó y me abrazó con fuerza. Tenía miedo. Mis brazos y piernas estaban paralizadas. De todos modos, me escapé de la casa. Solo se lo conté a dos amigas cercanas. No sabíamos qué hacer. No teníamos ningún poder contra eso. Entonces vemos cómo la imposibilidad de esta mujer de poder denunciar, de poder contar con una institucionalidad, con unos familiares, por ejemplo, porque lastimosamente la misma familia de la mujer que es la dominada, la víctima en este tipo de agresiones, la misma familia es la que hace presión para que ella continúe amarrada, atada, vinculada a este tipo de relaciones. Bueno, entonces continuemos con otras dos perspectivas. Ya tocamos las culturales. Acá tenemos dos que son las económicas y las legales, ¿cierto? Entonces, dentro de lo económico hay una dependencia de las mujeres, ¿cierto? Si nosotros miramos a partir de las dos guerras mundiales, digamos que ahí empezó todo el movimiento feminista y fue porque los hombres empezaron a morir en la guerra o tenían que vivir para la guerra y en la sociedad empieza a tener un campo de ejecutiva, no solamente como cargos subalternos, sino que empezaron a tener unos roles
más determinantes en las empresas, por ejemplo. Entonces, a partir de las guerras mundiales, podemos decir de que la mujer en la sociedad contemporánea empieza a, digamos que a una lucha por reivindicar sus derechos. Pero todavía tenemos, por ejemplo, en el mes de marzo, el periódico El Tiempo hizo un especial con relación al Día Internacional de la Mujer, que se llamó Una maratón en tacones, y es un artículo donde hay muchas cifras importantes con relación a los datos entre hombres y las mujeres, y solamente quiero tener uno en cuenta, y es que se hizo un estudio entre el 2001 y el 2008 de personas graduadas de los pregrados, ¿cierto? En toda Colombia. Y del 2001 al 2008 77.394 hombres se graduaron de carreras profesionales y mujeres fueron 40.366. Entonces todavía tenemos una deuda como sociedad eh, en este ámbito tan marcado como es la educación, ¿cierto? Y la educación, a medida que vaya pasando el tiempo, pues va a tener unas consecuencias. ¿En dónde? En el ámbito económico, por ejemplo. También hay un acceso limitado a los empleos y un acceso limitado a la educación y formación, que ya lo tocamos. Dentro del marco legal tenemos de que las mujeres aunque han ido ganando en los últimos años un estatus, ¿cierto? En nuestra institución, en un trabajo de prensa escuela, unas niñas nos hicieron una exposición magistral sobre las mujeres en el poder. Y tenemos Angela Merkel, Michelle Bachelet, ¿cierto? Unas mujeres que han ejercido un liderazgo fundamental hoy en día en el mundo, pero todavía falta, todavía es una deuda. En Colombia en el año 2008 salió la ley 1257, que se llama Equidad Laboral con enfoque de género. Y, y aunque la ley tiene varios principios, y entre uno de ellos es que debe de haber un número o un porcentaje, por ejemplo, en las instituciones públicas. Lastimosamente esto se hace más como para cumplir un decreto, para cumplir una ley, que por una convicción de las listas, por ejemplo, a candidatos al Congreso, al Senado, etcétera. Bueno. Acá, por ejemplo, tenemos esta Alma es el nombre de una mujer, ese es de un artículo de una prensa en el Perú, y dice lo siguiente: permitimos que nos maltraten, a veces mucho porque tenemos hijos, o mucho porque nunca nos enseñaron o nunca nos acostumbraron a que nosotras seamos muy independientes. Entonces vemos de cómo este asunto no es algo regional de Colombia, ¿cierto? O particular de nuestro país, sino que vamos a ir dándonos cuenta que es un asunto que se repite en otras latitudes. Bueno, dentro de los factores que perpetúan esta violencia, pues no podemos dejar a un lado los factores políticos. Y en la política, por ejemplo, colombiana, sí que hemos tenido unos políticos con una visión retrógrada, ¿cierto? Varios políticos piensan como esa caricatura que hay allí, ¿cierto? Donde al final deja un mensaje que lo que les decía ahora la ley, que solamente se hace por cumplir un requisito, ¿cierto? Dice, el gobierno y sus grandes soluciones, la violencia de género, hay que
hay que tratarla sobre el terreno, estudiar con detalle cada caso concreto y luego decir, ¿ha sido violencia de género con buena o mala intención? Es inaudito que acá pensemos si hay buena o mala intención, ¿cierto? De igual manera, es que le pegó porque no, él llegó borracho y no, y hay que entenderlo. Pues yo creo que nosotros como sociedad tenemos que empezar a también cambiar nuestra mentalidad, nuestro lenguaje y, y propiciar espacios de igualdad, ¿cierto? Lastimosamente tenemos arraigado en nuestra cultura muchas tradiciones religiosas que sobreponen al hombre sobre la mujer y desafiar ese status quo es todo un reto, ¿cierto? Acá tengo otros dos testimonios que me parecen importantes. Son mujeres reconocidas en nuestra política nacional. Una es Pia Córdoba, la otra es Claudia López. Esto lo hicieron también en una entrevista a la revista Semana, en un artículo sobre violencia política. Entonces les comparto. Soy el arquetipo de la violencia en la política contra la mujer, confiesa Pia Córdoba. Me agreden por ser mujer, me agreden por ser afro y por mis ideales liberales. La excongresista dice que los insultos son su pan de cada día. Los recibe por su forma de vestir, por su turbante, por sus ideas. Entonces acá tenemos que no solamente hay una violencia de género en nuestra política, sino también una violencia étnica, no reconocemos nuestras raíces, nos cuesta convivir con lo que nosotros somos y bueno, ese es uno de los testimonios de Pia Córdoba. Y el de Claudia López, pues obviamente es una senadora de la Alianza Verde, también se declara víctima de la violencia política, ha recibido varias veces amenazas de muerte, intentos reiterados de desprestigio, sin contar con los comentarios machistas. Se estigma por pertenecer a la comunidad LGTBI. No sé si se dieron cuenta hace más o menos 2 semanas en la red social de Twitter el video que montaron de un señor insultando a Claudia López por su condición de pertenecer a la comunidad LGTBI, ¿cierto? Dando unas arengas, yo no diría religiosas, yo diría más unas arengas sectarias, extremistas, donde solamente lo único que hacen es incitar a la violencia, ¿cierto? A la disgregación. Entonces, ahí tenemos una pequeña porción de cómo en nuestra política nacional también tenemos violencia de género. Vamos a ir pasando entonces a otros roles y acá tenemos la violencia que puede adoptar distintas formas desde lo psíquico y lo emocional. Entonces, hemos visto cómo ciertos comentarios, cuando alguien va por la calle conduciendo un vehículo y alguien se atraviesa o alguien comete un error, pero si es un hombre es atrevido, es osado, pero si vemos de que es una mujer la que comete la imprudencia, es que con razón es una mujer. Y lastimosamente ese tipo de violencia se vive desde las mismas mujeres. Uno escucha las mismas mujeres haciendo ese tipo de comentarios. Y eso va en contravía de una sociedad mucho más igualitaria, de una sociedad mucho más participativa en todo el sentido de la palabra. Siempre buscamos que con las palabras, con los comentarios, poder minimizar al otro, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros minimizamos al otro, eh, creo que ese tipo de violencia incluso es mucho hay veces es más agresiva que hasta los mismos golpes.
¿cierto? Porque digamos que esos traumas psicológicos son mucho más difíciles de superar. Acá tenemos pues los insultos, humillaciones, coerción, descalificaciones, crítica constante. Entonces vemos cómo ciertos esposos le dicen a sus esposas cómo estás de fea, eh, mira que ni te bañas, ¿cierto? Entonces, lastimosamente, se ha utilizado ese tipo de lenguaje que minimiza al otro, en este caso que minimiza a la mujer. Hay una conducta de desvaloración y obviamente pues dentro de esas consecuencias que en un momentico las vamos a ver, está el sufrimiento de las mujeres, enfermedades, unas secuelas que son mucho más profundas y más lesivas que el maltrato físico. Acá tenemos otro testimonio de una ONG peruana y también hace una investigación contra la violencia de género y más aún acá estamos hablando de menores de edad que hace que esa violencia sea más dolorosa, ¿cierto? Él es menor que yo por 13 años y cuando viene de trabajar y encuentra un motivo X, empieza la pelea. Me dice, estás vieja, fea, mírate al espejo, da las gracias que yo me fijé en ti. Mírame a mí que soy joven, tengo futuro. Tú ya eres una anciana y te quedan 5 años más y ya te fuiste. Entonces, todos esos descalificativos que la sociedad eh, replica en todo momento, no son sino laceraciones profundas a la dignidad de ser mujer. Bueno, obviamente, pues no podemos dejar a un lado la violencia física, ¿cierto? Entonces, Eh, yo recuerdo muy joven, alguna vez estaba con unos amigos jugando fútbol y sentíamos una pelea, unos gritos y salimos pues en defensa de una mujer que estaba siendo agredida pues por su pareja, ¿cierto? Y bueno, nosotros nos metimos y bueno, sucedió todo lo que tenía que suceder. A los 2 días estábamos nuevamente jugando fútbol. A mí me tocó jugar fútbol en la calle y, y otra vez la misma pelea, pero ya la muchacha, cuando nosotros íbamos a ir a defenderla, nos paró, nos dijo que no nos metiéramos. Entonces, con esta pequeña historia de la vida real, les cuento de cómo esa violencia física genera en la mujer mucho temor, genera mucho miedo y lastimosamente también genera en ella una justificación de ese tipo de violencia física, económica, emocional, todo ese tipo de violencia que hemos ido hablando en el transcurso de la presentación. Bueno, y acá tenemos un relato también de una investigación de una ONG española y dice lo siguiente. En cuanto al maltrato físico, primero fueron empujones, luego bofetones, por los que me pedía perdón. Su marido le decía que se le había ido la mano. Los insultos, golpes, el aislamiento comenzaron poco después de quedarse embarazada. Le impidió relacionarse con sus contactos más cercanos y la primera vez que le pegó fue después de que ella saliese con una amiga, señalando que había estado sorreando. Entonces ella estaba embarazada de 5 meses. Eh, eh, hay cientos de historias similares a esta y, y es triste, es doloroso, da impotencia para los que pensamos de que podemos vivir en una sociedad
donde las condiciones tanto para hombres y para mujeres sean las mismas y este tipo de historias se replican, se multiplican, se triplican exponencialmente todos los días. Y historias como estas, más adelante cuando veamos las cifras de lo que yo he llamado la otra pandemia, para esta presentación, se han dado todos los días, ¿cierto? Vivimos en un encierro que se dio muchísimo más extenso de lo programado y obviamente pues historias como estas se aumentaron notablemente en nuestro país. Y para ir terminando acá en este asunto de cómo la violencia pues va adoptando diferentes formas, diferentes maneras, pues está la violencia sexual. Se impone a una relación, violación a través de uso de la fuerza física, insultos, acusaciones. Bueno, otra cosa que ahorita no toqué y creo que culturalmente es importante, no podemos dejar al pueblo wayú que todavía se negocia los matrimonios en altas esferas de la sociedad. También algunos matrimonios se dan por conveniencia y muchas veces los matrimonios de conveniencia se dan sobre un rol dominante del hombre hacia la mujer. No puedo dejar acá a un lado con relación a esta violencia sexual. Es lo que ocurre en algunos tribus en África, ¿cierto? La famosa ablación de clítoris, de cómo hacen ciertas incisiones en el clítoris de la mujer para que ella no sienta placer en el acto sexual. Y bueno, yo creo que cada delegación, por ejemplo, puede tener unas particularidades de, de distintas formas de violencia en sus países, ¿cierto? En sus estados. Bueno, otro tipo de violencia sexual que también hay que tenerla en cuenta es el acoso laboral, el acoso sexual, de cuando hay una relación de autoridad, de poder, la intimidación de ese dominador sobre la mujer que es dominada. Hay impotencia con relación a impotencia en el sentido en que no se sabe qué hacer, si denunciar, si renunciar al trabajo, porque de igual manera pues necesita el empleo. Todos estos tipos de violencia se viven todo el tiempo, ¿cierto? Y podemos hablar de diferentes historias. Bueno. Dentro del maltrato social que ya lo habíamos hablado, yo quiero tocar, por ejemplo, el segundo ítem en el maltrato social y es que se muestra descortés con las amistades o la familia de ella. Entonces se aparta la familia de su grupo social, de su grupo familiar y obviamente eso hace que la relación, según desde Pierre Bourdieu, esa relación de dominador y dominado sea mucho más fuerte. Se impone, por ejemplo, cómo ir vestido o maquillada. Entonces van a ir a una fiesta y está ese comentario machista, sexista que dice, pero te vas a ir con esa falda tan corta, o te vas a ir con ese straple, o cierto, qué sé yo, tan mostrador, por ejemplo. Y ese tipo de, de presión social que ejerce el dominador sobre la mujer, la minimiza como lo decíamos ahora. También yo les digo, les cuento que yo también enseño ética a los grupos pequeños y cuando hablamos algunas cosas como estas, yo siempre le digo a los jóvenes, a las niñas, a los niños,
Les cuento de que cuando ellos inician una relación amorosa, es para que aprendan a amar, ¿cierto? Entonces, para que aprendan a valorarse. Si desde esta etapa de formación, por ejemplo, la mujer permite de que el noviecito le revise el celular todo el tiempo, que si está con la familia le diga con quién está, con qué personas está, ¿cierto? Donde se ejerce cierto control de lo masculino sobre lo femenino. eh, Estamos permitiendo que en un futuro tanto la mujer o la niña que está dejándose tratar de esa manera, como ese joven que está tratando a esa mujer de esa manera, en un futuro esa misma situación se replique, se multiplique, se dé de tal manera que hoy en día vemos como en muchas familias la mujer cumple ese rol de dominada. Bueno, otro caso es el asunto de la humillación pública. Entonces se denigra del rol de la mujer, se denigra de la esposa, se denigra de la pareja y obviamente pues eso subvalora el rol de la mujer en la sociedad. También tenemos que tener en cuenta donde el hombre es el que controla el dinero. En muchas familias, incluso en diferentes estudios, se ha visto de cómo la mujer tiene un ascenso salarial mucho más alto que la mujer, pero es el hombre el que controla el dinero. Por eso les decía ahorita sobre la dote, ¿cierto? Sobre ese ámbito cultural, cómo el hombre tiene que manejar el dinero de la familia y es el que toma la última decisión. Entonces vemos un ejemplo claro, la pareja, la esposa, el esposo y el niño va a pedir el permiso para salir, entonces el niño va donde su mamá, mami, dame permiso, no sé qué, no, lo que diga su papá, entonces el que toma, miren que las mujeres también llevan lastimosamente a que ese mismo, a que se replique ese mismo comportamiento. Bueno. Dentro de los relatos, acá tenemos otra investigación. Abajito pues está el enlace. De igual manera, Diego, pues la presentación se puede compartir. No sé si tienen algún drive para la comisión, se puede compartir allí también. Bueno, dentro de estos relatos, estos testimonios tenemos dos. Uno, me tocó vivir sin agua y sin luz. Mi esposo me quitó todo. Entonces las mujeres que tienen que quedarse encerradas, por ejemplo, para el esposo le echa llave para que no salga. Eh, este sí fue mucho más extremista. En la casa nunca falta nada. El gasto llega puntual, las colegiaturas de los hijos se pagan a tiempo, la despensa siempre está llena, pero todo es de él. Él toma todas las decisiones de lo que se compra para la familia. Dice, el que paga manda. Yo no puedo ni escoger el sabor del yogur. Son, digamos que son historias sencillas, pero que enuncian una realidad que se vive en muchos lugares. Bueno, ¿qué actitudes entonces va tomando esta mujer maltratada? Protege al agresor, esperando que las cosas cambien. Entonces justifica por qué le pega, por qué la maltrata, por qué le insulta. Eh, los malos tratos siempre se dan en una forma clandestina. Entonces la mujer tiene que ocultar su rostro con maquillaje o ponerse camisas manga larga para ocultar que el hombre le ha maltratado los brazos o falda o jeans siempre, ¿cierto? No, él se va a rehabilitar, él va a cambiar, seguro que sí. Esta es la última vez que me va a pegar, yo sé que sí, ¿cierto? Entonces se rehabilita el agresor
piensa de que él siempre va a cambiar. No separa afecto de agresión, entiende esa como un descontrol personal. Yo creo que una de las cosas más fuertes es escuchar a una mujer decir, no, es que me hace falta que me pegue, eso es que tiene otra, ¿cierto? Entonces ahí vemos de cómo ese tipo de, de- de- de concepciones mentales que se ha dado en el rol de la mujer dominada o agredida se repite. Bueno, ¿por qué no denuncian? Porque hay un temor grande a quién va a proveer la vivienda, el empleo, quién va a sostener económicamente. No se denuncia porque no hay unas medidas de protección efectivas eh, para proteger a la mujer. Entonces está el famoso chiste de que el hombre le pega a la mujer y lastimosamente no cae en cuenta de tener la noticia, pero por ejemplo le dan casa por cárcel a un hombre que le pega a su esposa, a su mujer, a sus hijos y le dan casa por cárcel. Entonces, noticias como esta o procedimientos jurídicos judiciales como estos, pues perpetúan y, y no hacen una labor efectiva de cómo castigar o sancionar al hombre que agrede, maltrata, insulta, denigra a la mujer. Los déficits en la eficacia del sistema judicial, pues no es un secreto para nadie que nuestro país tiene una justicia debilitada eh, por la cantidad de cosas que pasan en nuestra sociedad, ¿cierto? No solamente en este caso de la violencia de género, sino también en otras esferas de lo público, de lo político y de lo social. Eh, ¿Por qué no denuncian? Porque hay una minimización del problema. Entonces, no, pues eso es solo pasajero, eso es porque ahí se toma dos, tres traguitos, pero no, él casi nunca me pega. Solamente cuando nos casamos en la luna de miel, a los 3 días, ¿cierto? Entonces se minimiza el problema. Hay un temor, se siente un temor inherente en la mujer. Si esa mujer intenta salirse de esa situación, pues obviamente la violencia se incrementa, la hostigación hacia ella aumenta. Se siente que por ese rol de fuerza la mujer es indefensa con relación al hombre. También hay un miedo social y familiar a reconocer que ese matrimonio, que esa vida en pareja no funcionó, miedo a la soledad. Entonces cuando se está ya llegando a cierta edad, hay un temor de quedar solo, temor al futuro, dependencia emocional. Entonces la mujer no tiene esa autonomía de poder vivir sola. Hemos mitificado las relaciones amorosas de unas relaciones de dependencia y, y la culpa irracional, ¿cierto? Entonces, siempre la culpa es de ella, ¿cierto? Él le pegó, él la maltrató porque la culpa es de la mujer. Y eso culturalmente lo hemos ido replicando de generación en generación. Eh, Todo este tipo de violencia contra la mujer, de violencia de género, pues tiene obviamente pues unas consecuencias cuando son golpes, violaciones, sabemos de que todo eso tiene unas consecuencias desde lo físico, pero lastimosamente hay unas consecuencias que muchas veces son irreparables y están desde lo psicológico. Entonces
los traumas ansiosos en ellas, conductas fóbicas, entonces miedo a estar sola, miedo al cuarto, miedo a la oscuridad, miedo a poder vivir de otra forma, de vivir en otro lugar, de volver a la casa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces las fobias. Lastimosamente hay un abuso de diferentes sustancias como los ansiolíticos, ¿cierto? Que son los famosos tranquilizantes. Por ahí derecho viene pues el consumo de alcohol. Eh, Acá con relación a los ansiolíticos, quiero compartirles una frase de Guillermo Rendueles, uno de los psiquiatras españoles más importantes de los últimos 20 años, y él dice lo siguiente: tratamos el duelo y el miedo con pastillas, como si fuesen enfermedades y no lo son. Entonces, este tipo de sustancias que son los tranquilizantes, eh, según la visión de este psiquiatra español, esa dependencia no se da porque verdaderamente esas sustancias generen un efecto positivo en el cuerpo, sino más que es una dependencia no porque sea una enfermedad, sino una dependencia más a poder evitar, ¿cierto? Pensar en esa situación que la mujer está viviendo. Bueno, hay alteraciones cognitivas, obviamente, pues ahí tenemos algunos problemas psicológicos. También en algunas mujeres se dan disfunciones sexuales principalmente por violación, por agresión física, problemas psicosomáticos. Entonces son enfermedades que, que aparentemente son, pero que se están dando solamente por la psiquis de ella, por esa situación que se está viviendo, alteraciones en el sueño y una ideación suicida, ¿cierto? Que, que ahí vemos también cómo los índices de mujeres que se suicidan en el año van en aumento. Si uno mira los índices de ONU Mujeres en los últimos años, el número de mujeres que se suicidan va en aumento. Bueno, consecuencias pues para la salud física, pues obviamente todas las lesiones, incluso desde contusiones, desde los famosos morados que son lesiones en la piel, hasta heridas. Luego en las mujeres también empiezan otro tipo de dolores sintomatológicos como la hipertensión arterial, pérdida de la visión, etcétera. Y obviamente pues hay toda una alteración en el sistema hormonal, entonces hay un descontrol, por ejemplo, en su periodo menstrual, ¿cierto? Todo eso son consecuencias de todo este tipo de maltrato. Bueno, acá tenemos unos estereotipos que los hemos venido construyendo en el transcurso de esta conferencia. Y es que creemos de que la violencia en la familia es un asunto solamente de lo privado, entonces ahí nadie se puede meter, ni la suegra, ni los hijos, ni la hermana, sino solamente es un asunto de pareja. Hay una vergüenza por denunciar porque da pena, ¿cierto? Muchas mujeres piensan que, que decir de que sufre cierto maltrato o un maltrato específico por parte de su esposo, de su pareja, da pena. Eh, Ese es un pensamiento de las abuelitas. Eh, bueno, para ustedes de las bisabuelitas, por ejemplo, ya decir de que hay que aguantar, no, mi hija, no, usted tiene que ser paciente, no, usted no lo puede dejar
usted sabía cómo era él y usted se casó y hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Entonces hay que aguantar. Considerar que la sobrecarga en cuanto a las responsabilidades domésticas son por parte del rol femenino. Entonces, algo tan sencillo como, algo tan sencillo como cambiar un pañal. No, 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 mi hija, no, eso lo tiene que hacer usted, es que eso es solamente de las mujeres, ¿cierto? Considerar las relaciones como un débito conyugal. Entonces, solamente porque el hombre provee todo lo económico en el hogar, entonces la esposa debe estar disponible siempre para cuando el hombre lo desee. Hay una creencia cultural de que el que manda pues en la familia es el hombre. Y otra cosa bien dura de comprender y de entender es que no, es que como están los hijos de por medio, por eso no podemos romper esa relación y yo tengo que aguantar todo lo que mi marido me haga o mi esposo me haga o mi pareja me haga. Bueno, para ir cerrando este tema de la otra pandemia, ya creo que procuré hacer una exposición profunda de todo lo que sucede en una sociedad donde la mujer, qué pena, perdón, en una sociedad donde la mujer eh, es sumisa con relación al hombre y por eso la otra pandemia es donde este tipo de situaciones que he mencionado durante esta casi una hora se han multiplicado, ¿cierto? Entonces sabemos que, que en todo el mundo hubo una cuarentena, hubo un cierre casi total de la economía, de las relaciones sociales y las familias se encerraron, ¿cierto? Entonces, esto ocasionó en que esta violencia de género aumentara, no solamente para las mujeres, sino también para las niñas, de que la violencia doméstica, no solamente la violencia de género, sino la violencia doméstica también se diera un aumento considerable. Estamos hablando que en Colombia, por ejemplo, se dio un 75% del aumento de esta violencia, de acuerdo pues al Observatorio Colombiano de las Mujeres. Eh, Aunque se establece, por ejemplo, una línea de atención, ¿cierto? Acá en Medellín es el 123 mujeres, en los otros municipios de Antioquia y de Colombia es el 155. Sabemos de que si no hay denuncia es muy difícil que la poca institucionalidad que hace bien las cosas llegue a remediar este tipo de situaciones y de violencia frente a la mujer. Dentro de esa otra pandemia vemos que en Antioquia, eh, por vernos encerrados durante tanto tiempo, en el mes de marzo, en comparación con el mes de marzo del año pasado, hubo un aumento de 113 llamadas al 123 mujeres, pero en abril, por ejemplo, las denuncias aumentaron muchísimo más con relación al año pasado, ¿cierto? Porque ya en abril, lo que fue abril y mayo fue la cuarentena completa, donde la violencia intrafamiliar y la violencia de género aumentó demasiado. Eh, Acá tenemos, por ejemplo, en un artículo del Tiempo, tenemos el incremento de violencia contra las mujeres. Antes de la cuarentena tenía mayor incidencia los fines de semana, porque es el momento de la convivencia. Ahora estamos permanentemente en esta situación. Entonces, una cifra por ejemplo, tan llamativa y es el Día de la Mujer, perdón, el Día de la Madre,
donde se supone de que debería de ser una celebración, una festividad que une familias, nos damos cuenta de que la violencia contra la mujer ese día ocupa los primeros escaños por ejemplo, en el DANE, ¿cierto? La consecuencia señala es que las mujeres se quedan sin momentos de escape y las tensiones familiares se agravan por la disminución de los ingresos, una olla a presión que se está materializando. Obviamente el poder salir, el poder compartir con otras personas, con familiares, poder compartir en el trabajo, pues genera unos momentos de, digamos que, de tranquilidad o de poder las mujeres desahogarse, ¿cierto? Pero la situación fue tan difícil que no solamente vivieron toda esta violencia física, sino que no hubo espacios de respiro, ¿cierto? Y bueno, acá tenemos pues obviamente una invitación a que este tipo de violencias tiene que parar. Nosotros tenemos que procurar utilizar un lenguaje asertivo, no un lenguaje ofensivo. Tenemos que tener un autocontrol de lo que nosotros, de cómo nosotros nos relacionamos con las mujeres. eh, y necesitamos de que este Estado, por ejemplo, acompañe más a las mujeres. Y al final, pues acá tenemos una invitación pues como de la Alcaldía de Medellín, una publicidad eh, que ojalá no quede en vano, una publicidad donde se invita a que las mujeres no están solas, de que denuncien, de que reciban asesoría jurídica, asesoría emocional, que siempre es necesario para que las mujeres que están siendo víctimas o que están en esa posición de dominadas, pues obviamente cambien esa realidad. Bueno, Diego. Bueno, Juan, William. muchísimas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Estamos muy pocos acá, pero de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario sobre la presentación, alguna duda sobre sus países y la situación que los países, las delegaciones que ustedes representan y la situación de la mujer en esos países, que de pronto podamos aclarar con Juan Gabriel. Yo creo que sí tengo una duda. Vale. Dale, hagamos el esfuerzo. Primero que todo, muy buena presentación, la verdad, ejemplifica casi todo y sin importar si es feminismo o no, es más que todo un tema de violencia hacia el ser humano, así que está bastante bien ejemplificado y presentado. Muchas gracias. Y bueno, yo de alguna forma siento que no me puedo quejar porque me toca un país de primer mundo y se supone que son los primeros en igualdad de género, que es Finlandia. Pero en mis investigaciones recientes he encontrado que a veces sí tienen violencia de género, pero no familiar y no en la cuarentena. Y no encuentro casi información, así que eso como que me tiene un poco mal. Bueno, de pronto trata de buscar los índices de denuncia, eso en las noticias. Bueno, en las noticias podrías hacer un rastreo de eso. Y ya intentaste hacerlo de esa manera. Más o menos, lo hago más que todo primero con la información en general y luego voy buscando en enfoques, pero Bueno. es una buena idea. Bueno, y busca, por ejemplo, también información sobre las tradiciones. Los finlandeses, aunque son un estado que ha evolucionado demasiado en cuanto a sus leyes, a cómo se dan las relaciones culturales en sus ciudadanos, de igual manera ellos deben de tener algunas tradiciones fuertes. Entonces, busca por ese lado. También, bueno, muchísimas gracias. Diego, vos. Perfecto. Muchas gracias por participar y por preguntar. Sara, ¿tendrá alguna pregunta por ahí? De No, pronto alguna.
Claro, y si tengo alguna pregunta ahorita más tarde, de pronto le puedo escribir a Dani, pero se salió. Dani, oh, se le voló. La pregunta, Bueno, listo, Oh, Sara. bueno, Muchas gracias. claro, a ustedes. qué buena presentación, de verdad te felicito, todo súper claro, súper bonito todo. Muchas gracias, Sara. No, de igual manera, como les decía al principio, pues nuestro rol de maestros también nos hace que profundicemos en, pues digamos que uno tiene cierta información por los medios de comunicación, por lo que nosotros hacemos a diario, pero este tipo de espacios también nos ayuda a nosotros a que tenemos que profundizar y estar en modelos de Naciones Unidas. No solamente les permite a que ustedes tengan una visión global del mundo, a profundizar en unos temas específicos, sino que a nosotros como maestros nos pone también ciertos retos eh, para asesorar a nuestros estudiantes, para ser pertinentes con los temas de clase. Bueno, en fin, eso buscamos en Santa Catalina, ¿cierto? Porque no sé, pues si se dieron cuenta, el profe Diego y yo somos los profes de sociales, Diego en los grados superiores y yo en los inferiores, pero hacemos como todo el esfuerzo de prepararnos bien. Y yo sé que muchos de sus profes también lo hacen. Entonces, a sacarle provecho, expriman a sus profesores, pregunten, participen, que eso es bien importante, sobre todo en las áreas que nosotros enseñamos, como las ciencias sociales. Muy bien, Juan, muchas gracias de nuevo por siempre estar disponible. Daniela, no sé si para que despidas por favor a las compañeras que nos acompañan y terminemos este encuentro que me parece ha sido excelente. Muchas gracias, Juan. Daniela, No, Sí, Diego. muchas gracias a Luisa, a Sara, pues por estar pendientes, por asistir, por sacar el tiempo, Y por había un poner joven también atención. ahora, yo lo iba a saludar, Sí, pero se fue y no me dio tiempo de saludarlo.